Tenemos en la gran carpa al Mesías reclamador, nuestro José, quien nos trae la enseñanza, fe de rapto y transformación. Y cuando se llegue el momento, ir a la dimensión celestial para traer a nuestros hermanos en la gran resurrección. Ya mi fe tendrá el nivel tan alto que mi cuerpo será transformado al mirar a mis seres amados en sus cuerpos glorificados. Esa es mi oración cada día, ver esta gran promesa cumplida, que en mi cuerpo entre mi teofanía y recibir así mi transformación. Cercano está ese día en que te veré otra vez. Tal vez no te reconozca al verte, porque en un nuevo cuerpo vendrás. Pero al escuchar tu voz y las cosas que hablarás, me harán comprender que habrás vuelto en la gran resurrección. Ya mi fe tendrá el nivel tan alto que mis átomos serán cambiados. Tendré la semejanza de Cristo, porque en el libro del Cordero estoy escrito. Esa es mi oración cada día, ver esta gran promesa cumplida, que en mi cuerpo entre mi teofanía y así recibir mi transformación. Recibir así mi transformación. Reinaré por siempre con mi Señor.
Muy buenos días, amados hermanos y amigos presentes aquí en Monterrey, Nuevo León, México, y también allá en Calley, Puerto Rico, y demás países que están conectados por el satélite Amazonas y el satélite Urtesat 8 y demás medios de comunicación. Hoy domingo 28 de septiembre de este año 2025. Pueden tomar asiento si tienen la bondad, si están en pie. Nos dice el doctor William Soto en el mensaje La Iglesia del Señor Jesucristo Activa, que fue predicado el domingo 22 de junio del 2014 en Santiago, Chile. Nos dice el doctor William Soto en este mensaje: el cuerpo angelical de Jesucristo es llamado el ángel del pacto y también es llamado el Espíritu Santo, porque un espíritu es un cuerpo de otra dimensión, un cuerpo como el de los ángeles. Esos son cuerpos teofánicos, cuerpos angelicales. Por eso aparecen en forma de luz en diferentes ocasiones. Vean en Hebreos capítulo 1, verso 7, dice: ciertamente de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Por eso aparecen esos ángeles ministradores, esos espíritus ministradores aparecen en forma de llama de fuego, en forma de luz, en diferentes ocasiones. El verso 14 de este mismo capítulo 1 de Hebreos dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Dios envía espíritus ministradores. ¿A quiénes? A los que serán herederos de salvación. Esos son los creyentes en Cristo que forman la iglesia del Señor Jesucristo, a los cuales Dios les envía ángeles ministradores de edad en edad, de etapa en etapa. Encontramos, por ejemplo, al ángel Gabriel siendo enviado el profeta Daniel en una ocasión o en más de una ocasión. Lo encontramos también luego siendo enviado al sacerdote Zacarías en San Lucas capítulo 1 y anunciándoles las buenas nuevas de que Zacarías y su esposa tendrían un hijo. Y les dijo que le pusieran por nombre Juan, y que vendría con el espíritu de Elías preparándole el camino al Señor. Sería el precursor de la primera venida de Cristo. Y luego le aparece a la Virgen María en el mismo capítulo 1 de San Lucas, verso 26 al 36, y le da las buenas nuevas de que ella va a tener un niño y que será llamado Hijo de Dios, y que Dios le dará el trono de David su padre y reinará para siempre sobre la casa de Israel, sobre el pueblo hebreo. Buenas noticias trae el ángel o arcángel Gabriel. Vean, ese ángel o arcángel trae buenas noticias. Lo encontramos a través de la Escritura llevando a cabo una labor muy, pero que muy importante. El reverendo William Branham dice: cuando vemos a Gabriel, algo grande está por suceder. Dice, ahora vean, algo grande está por suceder. Si lo vimos allí en la encrucijada del tiempo, o sea, en ese cambio de dispensación de la ley a la gracia, lo grande que iba a ocurrir con la aparición de Gabriel fue la primera venida del Señor. Eso era lo grande que iba a suceder allí en ese tiempo. Dice, el reverendo William Branham dice: cuando vemos a Gabriel, algo grande está por suceder. Dice, Gabriel anunció la primera venida de Cristo y anunciará la segunda venida de Cristo. Así que va a tener un trabajo muy importante el ángel o arcángel Gabriel en este tiempo final, así como lo tuvo en los días de Jesús, en los días de la Virgen María, en los días del sacerdote Zacarías y su esposa,
y también como los tuvo en los días del profeta Daniel, y de seguro en muchas ocasiones más en donde no se menciona su nombre, pero que era él con su ejército llevando a cabo una labor en el programa divino en favor del pueblo de Dios. Miren aquí en el mensaje, la hora es venida, dice el reverendo William Branham, y aquí nos muestra esa intervención allí de Gabriel, como lo relata ahí el hermano Branham. Dice, vamos a ir un poquito antes para que vean cómo viene él desarrollando este tema. Dice en la página 9 de este mensaje, la hora es venida. Dice, eso es lo que el diablo trata de hacer todo el tiempo, quemarle con algo, hacer que usted esté más enfermo cuando se ha orado por usted, hacerlo pensar que ha perdido su experiencia con Dios. Él le está mintiendo. El tiempo viene cuando usted tiene que pararse en la palabra de Dios. Párese solo, pero cuando venga ese tiempo, párese. Tiene que haber un tiempo en que tenga que separarse a sí mismo entre sus sentimientos y su fe. Ese es el tiempo que es en esta noche. El tiempo vino cuando esos hijos hebreos tuvieron que sellar su testimonio por un fuego ardiente. Yo puedo verles esa mañana. Veamos eso inmediatamente. Yo puedo verlos esa mañana. Había venido un gran tiempo en Babilonia. El rey dijo, ahora miren, tenemos aquí algunos fanáticos y ellos nos están causando un pequeño problema con su religión. Así que construiremos un horno de fuego aquí y lo calentaremos 7 veces más que lo que jamás haya estado caliente. Y los quemaremos y sacaremos eso de ellos. ¿Podrían ustedes imaginarse quemando al Espíritu Santo y sacarlo de un hombre? No puede ser hecho. Note, yo puedo ver al rey sentarse a sí mismo sobre un trono. Su 3 puntos, el tiempo vino. Ellos quemaron a esos hijos hebreos, los pusieron enfrente de allí y comenzaron a caminar hacia una plataforma donde ellos iban a caer hacia este gran horno. Yo puedo escuchar a Sadrach decirle a Mesach, hey, tú, seguro que oraste bien. A veces cuando Satán enciende el calor, tenemos que detenernos y examinar. Señor, ¿verdaderamente te creo? Yo puedo escuchar a Sadrach decir, sí, todo está orado ahora. Él dijo, ¿quieres echarte para atrás, muchacho? No, vamos, estamos dispuestos a sellar nuestro testimonio con nuestra propia vida. Estamos listos ahora. Yo puedo escuchar al rey Nabucodonosor decir, ahora, si ustedes se inclinan a la imagen, yo quitaré eso. No, hemos tomado nuestro camino con los pocos despreciados del Señor. Voy a continuar con eso. El tiempo vino para las decisiones. Solo quedaban unos cuantos minutos y cada escogido de Dios tiene un tiempo para decidir. Y queda muy poco tiempo para hacer esa decisión. Sigue diciendo, muchos de ustedes están aquí sentados en esta noche en esa misma condición, problemas del corazón, atados en esas sillas y sobre de esas muletas y cosas. Solo quedan unos cuantos minutos en esta reunión. Haga sus decisiones. El tiempo ha venido para que usted haga eso. O usted va a creer lo que yo le he dicho que es la verdad y que Dios lo ha escrito en su Biblia, o caminará alejándose en la misma condición. Pero el tiempo ha venido. Puedo oírle decir, muy bien, que sigan caminando. El calor comenzó a ponerse más malo. No se preocupe, si usted le acepta a él en esta noche como su sanador, Satán pondrá el calor sobre usted mañana.
No se preocupe acerca de eso. Sí, señor. Ellos comenzaron a caminar un poquito más lejos. Yo puedo oír a él decir, ¿estás seguro que has orado? Sí, muy bien. Se pararon allí en los escalones, en uno de ellos. Ellos comenzaron a sentir desmayo, como que ellos iban a entrar. En unos cuantos minutos puedo ver a esos guardias con sus lanzas listos para empujarlos hacia el horno ardiente que estaba 7 veces más caliente que lo que jamás estuvo. Note, estamos dibujando un cuadro terriblemente oscuro aquí. Volteemos nuestra cámara por este lado. Oh, siempre cuando hay alguna cosa aconteciendo aquí, hay algo aconteciendo allá arriba. Siempre hay dos lados de eso, usted sabe. Ahora vean aquí cómo él habla, y esto va también para los técnicos, vamos a decir, los camarógrafos y todo eso, cómo tienen que tomar todos los ángulos en donde vemos que en la visión de la carpa todo se estaba viendo en las pantallas de los diferentes países. Por consiguiente, todo lo que se estaba tomando allí se estaba filmando y se estaba grabando también, quedaba grabado. Vean todo eso, tienen que hacerlo en todos los ángulos. Si el hermano Branham lo hacía en el campo espiritual y lo enfocaba en diferentes ángulos, y es hermoso como él dice, volteemos nuestra cámara por este otro lado. Miren, hasta él mismo está colocándose allí como el director de las cámaras en lo espiritual. Cada mensajero es el director de todo lo que trae el Espíritu Santo por medio de él y enfoca la cámara para ver todos los ángulos de ese mensaje que él está trayendo. Ahora en lo físico también tienen los técnicos que estar bien pendientes de captar todo y también grabar todo, audio e imagen. Ahora sigue diciendo, siempre hay dos lados de eso, usted sabe. Ahora, que Dios bendiga a los técnicos y a los camarógrafos y a todos los que trabajan en esa labor. Y a todos los que trabajan en una u otra forma en la labor y la obra correspondiente a este tiempo final. Ahora sigue diciendo, cuando Satán está en el trabajo, Jesús lo está también. Aún a quien usted permita su fe, así es en la manera en que va a irse. Désela a Cristo. Miremos en esta dirección. Usted sabe, puedo verle a él sentado allá arriba en su majestad, sus vestiduras sacerdotales envueltas alrededor de él mirando hacia abajo. Veo venir a su derecha un gran ángel, su nombre es Gabriel. Un gran arcángel, él viene corriendo hacia arriba sacando su espada diciendo, Maestro, ¿has mirado hacia Babilonia allá abajo? Ahí a la derecha escribe Gabriel, Gabriel de su diestra. Tu gente están tomando una posición por ti aquí abajo. La hora ha venido para que ellos se paren en su posición. Y ellos están tomando una posición. Pero ese montón de gente allí van a ser empujados hacia ese horno ardiente. Déjame ir allá y yo limpiaré esa cosa. Creo que él pudiera haberlo hecho, sí, Señor. Él dijo que él hará que sus ángeles hagan esas cosas. Y yo creo que los ángeles de Dios están acampando alrededor de los que le temen. Puedo escuchar al ángel Gabriel decir, iré allí abajo y borraré a Babilonia fuera del mapa si tú me dejas ir allí. ¿Lo has considerado? Puedo escuchar al maestro decir, sí, Gabriel, tú eres un ángel maravilloso. Tú me has obedecido y estás a mi diestra desde el día en que te creé. Pero no puedo dejarte ir. Sencillamente no puedo dejarte ir. Y escribe a la derecha, Gabriel está a la diestra. Entonces veo venir por este otro lado otro ángel.
Usted sabe, Dios tiene ángeles en el cielo a sus órdenes. Puedo ver a otro ángel venir y mirarle. Él se desliza, su nombre es llamado Ajenjo. Él se postra, él tiene el control de todas las aguas. Puedo escucharle decir, maestro, allí en Babilonia tus hijos están tomando una posición. A ellos van a ahogar, a ellos van a arrojarlos en un horno ardiente en esta mañana. Ellos casi están allí y yo me he parado a tu lado, junto a ti desde que tú me creaste. Yo tengo los controles del agua. En la destrucción antediluviana yo rompí las fuentes de lo profundo y barrí a la tierra y destruí todo el mundo con agua. Déjame ir. En esta mañana yo los desapareceré de la faz de la tierra. Yo creo que él podría haberlo hecho. Yo creo que él podría haber hecho eso. Usted no. Puedo oírle decir a él, no puedo dejarte ir. Tú has sido un buen ángel, pero no puedo dejarte ir. ¿Los has considerado? Sí, los he estado observando toda la noche. Hermano, sus ojos están sobre el gorrión. Yo sé que Él me vigila. Él está vigilándole. Él está viendo cuánta fe usted tiene, cuánto usted tiene. Él quiere ver qué tipo de posición usted tomará. La hora ha venido ahora. ¿Qué va a hacer usted? Él dijo, yo los he observado toda la noche, he oído cada oración que han orado. Ustedes ángeles han sido muy buenos ángeles, pero no puedo dejarles ir, porque yo mismo voy a ir. Puedo verle a él levantarse de su asiento, las ropas sacerdotales alrededor de él. Puedo verle a él decir, ven aquí viento del este, viento del oeste, norte y sur. Todo le obedece. Puedo escucharle, vengan aquí. Esa grande cabeza blanca de trueno allá lejos a donde está. Puedo verle a él envolverse hasta su trono, ponerse, pararse allí o estirarse y agarrar de ese relámpago zigzagueante, pasar junto al árbol de vida y coger un pino. ¿Qué es lo que sucede? Voy a Babilonia en esta mañana. Mis hijos han tomado una posición y yo también voy a pararme por ellos. Qué enseñanza tan grande esta que nos muestra aquí el reverendo William Branham, porque vean ustedes que en este tiempo final los escogidos de Dios han tomado la posición correcta y él mismo, así como fue en el tiempo de Abraham, Elohim estuvo allí con Gabriel y Miguel y él mismo estuvo hablándole a su hijo Abraham. Y también vean que él dice que él mismo bajó a Sodoma y Gomorra. Él mismo fue. O sea que estamos viviendo en los tiempos de Lot. Estamos viviendo en los tiempos de Noé. O sea, estamos viviendo como en los días de Abraham y como en los días de Noé, en donde Elohim estaba llevando a cabo una obra en esos cambios de dispensación. Y vemos aquí en este relato lo que él nos muestra de Gabriel y también vimos allí de ese otro ángel llamado Ajenjo. Ahora es lo que él nos está diciendo aquí, que cuando Dios envía a Gabriel, algo grande sucede en la tierra. Y él continúa aquí hablando y diciendo, cuando aparece Gabriel, algo grande está por suceder. Dice el reverendo William Branham, si Gabriel anunció la primera venida y anunciará la segunda venida, entonces hay que vigilar, porque la promesa es que el arcángel Gabriel va a tener una participación muy, pero que muy importante. Y todo lo que tendrá que ver con la segunda venida de Cristo va a estar ligado al trabajo que va a estar llevando a cabo el arcángel Gabriel. Por lo tanto,
La iglesia del Señor Jesucristo tendrá un respaldo del cielo en el día postrero para estar lista para la segunda venida de Cristo, en la cual los muertos resucitarán en cuerpos glorificados y los que permanezcamos vivos seremos transformados. Por lo tanto, los creyentes no le tienen miedo ni a la muerte, ni tampoco a continuar viviendo. No importa los problemas económicos o militares y demás problemas que surjan en el país donde estén viviendo. Hay una meta de parte de Dios y es la venida del Señor para nuestra transformación. Hemos visto en estas cortas palabras lo que nos habló aquí el doctor William Soto y también leímos allí del reverendo William Branham, de esa obra del arcángel Gabriel. Podemos colocarle como tema la obra del arcángel Gabriel en la primera y segunda venida del Señor. La obra del arcángel Gabriel en la primera y segunda venida del Señor. Que Dios les bendiga y les guarde y buen provecho espiritual y buen provecho también del alimento físico, si van a comer algún alimento, para prepararnos para la actividad próxima, que será dentro de poco tiempo, ya a las 9 de Puerto Rico, se estará comenzando, que acá son las 7 de la mañana. Se comenzará acá con algunos cánticos antes, pero luego se conectará, acá nos conectaremos con Puerto Rico. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Nos encontramos acá en el área oeste de la Gran Carpa Catedral y estamos viendo ahí el trabajo que se está realizando, tanto la compactación con todo ese material que está trayendo los camiones y que es para nivelar esa otra área ahí del estacionamiento. Y vemos también paralelo a las carreteras, vemos a cada cierta distancia esas conexiones de agua pluvial, agua, las descargas de sanitarias, también energía eléctrica y demás conexiones ahí en donde se hacen los relevos, también las parrillas de desagües, de las escorrentías, y eso es en todo el perímetro del estacionamiento de esa área que estamos viendo aquí en estos momentos. Ya esta área del estacionamiento se han estado colocando a la medida correspondiente y ya estamos ahora en esta otra nave que ustedes ven ahí. Ya estamos en la parte, ya en la esquina, queda poquito lo que ven ahí para nivelar bien con esa última capa de esos asfaltos triturados, lo que sacan en las autopistas, molido, y eso pues compacta bien y también percola el agua. Ahí a la mano derecha, están viendo también en la parte verde de la mano derecha, pues también toda esa área va preparada para estacionamiento. En esta área donde vamos a ir ahora, que es la tercera nave, que se va a dividir en dos, esa larga completa, porque a mitad ahí falta una carretera, no se ha hecho porque todavía falta rellenar todo eso ahí, es como un semihoyo ahí, todo eso se está preparando para rellenarlo, para que si ven la carretera allá al fondo que viene de la Gran Carpa, pues paralelo a esa, hasta acá
Ahí va conectado esa carretera de esta que está acá y que están viendo acá hasta esa de allá. O sea que va una carretera por aquí sigue ahí, hasta conectar con esa de allá. Y así se divide el tramo. Es que hay que subir, pues no hay que llegar hasta el extremo y no hay que tampoco utilizar el área del estacionamiento para bajar de un lado a otro, sino que esas son las conexiones. Y como los estacionamientos van del otro lado, pues la única vía para bajar sería la carretera. Hay que salir siempre hacia el lado. Ahí están viendo los trabajos que se están llevando a cabo en los Johnson Box, o las cajas de conexión, que como les dije, pues va a cierta medida una de la otra y eso es en todo el perímetro de toda la carretera Vuelta Redonda de esta área oeste del estacionamiento. Aquí también vemos al fondo ahí los tanques que se adquirieron hace poco, que son de casi 20.000 galones cada uno de agua potable. Se están limpiando por dentro, preparando, sellando cualquier cosita y dejándolos nítidos para después pararlos, porque están acostados, pararlos para entonces hacer la conexión con toda la tubería ahí para conectarlo ya al sistema de agua potable. Y vamos a ir un momentito al otro lado para que puedan ver allí ya aunque habían visto el techo que se preparó, que se reparó, se quitaron las planchas de zinc viejas, estaban bien deterioradas, también se sacaron algunos perlin, las vigas que aguantan la plancha, la lámina de zinc. Todo eso se reparó completo el techo y se reparó también el techo ya. Está el techo de toda esa área de las oficinas que estaban a la parte afuera, el anexo, también todo ese techo se cambió y se están colocando los bajantes y también los perlin o las vigas de los espejos, que son donde están los colores ahí azul, rojo y blanco. Ahí ese espejo, esa pared vuelta redonda, pues también hay un tramo que es en bloque, pero el otro tramo hasta el techo es en zinc. Y eso también hay algunos perlin que están malos, se están cambiando. Aquí estamos viendo ya esa área del techo que se cambió. Pues ya se había cambiado ahí a la derecha, se había cambiado ya parte de ese techo, pero ahora faltaba ese tramo, lo cual ya se reparó. O sea, se cambió los perlin que estaban malos y se colocó el zinc nuevo. Y se están colocando las canales, que ya eso está bastante adelantado también. Luego pasaremos al otro lado, que es la parte de el edificio que está detrás de los radares, donde ahí nos vamos a meter también porque deseamos pues también mantenerlo bien para usarlo también en toda esta etapa la cual está entrando y que será de gran bendición todos esos lugares que Dios nos ha provisto y así tengamos esos lugares preparados. Aquí están viendo ya desde esta parte hacia allá, la parte esa del centro, que les dije, la de la carretera que va de donde está la boba por ahí, esa boba roja, hasta allá al fondo. Ahí va esa carretera por ahí más o menos, quizá un poquito más a la derecha, para que conecte una carretera con la otra. ¿Ves cómo está ahí? Que están más cortos, más acortados los tramos. Aquella pues se colocó para la salida que venía del otro lado para que conectara ahí. Y esta pues se va en donde ya les dije, ahí frente a esa que viene desde allá paralela a la gran carpa catedral. Conscientes que es el Espíritu Santo el que nos está guiando y fue dicho que ahí en la gran carpa catedral Dios estaría mostrándonos, revelándonos el séptimo sello. Él dice, donde los truenos emitirían sus voces. Y eso es lo que Dios nos está dando en este tiempo final. Hay un mensaje que Él nos predicó. En el mensaje de la revelación siempre está y estará velada en carne humana y nuestra responsabilidad. El 6 de enero del 1975, miren, Él nos dice allí,
sobre ese tema, ¿ven? Eso es lo que es un doctor en la palabra. Eso es lo que es un doctor en la palabra. Un doctor en la palabra, o sea, un maestro en la palabra, que puede tomar la palabra y traerlo todo. Puede tomar, por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos. Puede tomar el tema del rapto, entonces toma el tema del rapto, viene, busca por aquí lo que dijo Dios a través, lo que Dios dijo a través del profeta, o sea, del reverendo William Branham, lo que Dios dijo a través del profeta sobre el rapto, busca por acá lo que dijo en este otro mensaje, busca por acá lo que dijo en este otro mensaje, busca por acá lo que dijo en este otro mensaje, y así consigue todo lo que dijo, y eso lo está haciendo bajo la unción del Espíritu Santo. Ahora vean que no es así de coger extracto y venir aquí. Yo digo esto, consigo esto por aquí y eso significa eso. Eso si no está dirigido por el Espíritu Santo, es un imitador el que está haciendo eso. Pero vean, cuando es dirigido por la unción, dirigido por el Espíritu Santo y bajo la unción, ya eso es Dios. Y sigue diciendo, y Dios lo ha capacitado para ese trabajo. No es él el que consigue las cosas con su cabeza, sino que es el Espíritu Santo obrando en él y entonces consigue aquí, consigue acá, consigue acá, consigue acá, en este mensaje, en este otro mensaje, junta todo, lo junta pero en una forma correcta, coloca bien colocado, coloca la palabra bien colocada y entonces dice, aquí está lo que Dios reveló por el profeta. Entonces cuando el que le oye o a quien le está enseñando la palabra, cuando le muestra lo que Dios ha dicho por el profeta, entonces el tema del rapto o sobre el tema de la transformación o sobre el tema del revestimiento o sobre el tema de los truenos o de los sellos o del séptimo sello, cuando le muestra el cuadro, ¿qué pasa? Todo el mundo mira y dice, oh, ahora lo veo, qué claro lo puedo ver, qué sencillo es. ¿Ve? Y así es en el cumplimiento de la tercera etapa. Es la enseñanza por medio del Espíritu Santo. O sea, ¿cómo están los 5 ministerios ahí? Ahí está el ministerio de maestro, el ministerio de profeta, el ministerio de pastor, el ministerio de evangelista, el ministerio de apóstol, todos los ministerios en ese último mensajero. Que Dios nos siga abriendo el entendimiento y que Dios siga ungiendo ese instrumento, trayéndonos toda esa revelación y colocando la palabra bien. Que Dios siga proveyendo todo lo que necesitamos y que cuando se diga hasta aquí, ya no aporte más, es porque nos vamos a la cena de la boda del Cordero, como Él nos dijo, porque siguen habiendo trabajos y todavía quedan muchas áreas por terminar, más el mantenimiento de la misma gran carpa catedral y de todos los demás edificios. Que Dios les recompense espiritualmente y materialmente también y hagamos este año, en lo que queda de este año, un esfuerzo mayor para que haya abundancia en la gran carpa catedral. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez Marín. Pueden tomar asiento si tienen la bondad por unos minutos. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial que nos concede en esta ocasión estar acá en Saltillo y recordando las ocasiones que regresábamos de Torreón y nos deteníamos un momentito aquí en Saltillo para luego continuar hacia Monterrey. Y eso ya hace unos cuantos añitos, cuando la última vez hicimos ese viaje de Torreón a Monterrey, pasamos por aquí. Y desde ese momento hasta ahora estamos repitiendo ese trayecto, nuestro hermano Miguel y yo. Y
si ustedes notan, estamos haciendo un recorrido de oeste a este. Los dos. Ahora, ahí estuve viendo muchas cosas en el camino interesantes, porque en el programa divino todo en este tiempo es cumplido, o sea, es hecho una realidad. Todas las visiones, sueños y todo es llevado a cabo en la realidad. Por ejemplo, cuando se habló de una gran carpa catedral, una visión, ya no estamos leyendo una letra sin vida, sino que estamos ya viendo la realidad de esa letra en un edificio, una carpa, una catedral, y que también habla, porque ahí se habla y se predica. Y ya no es una palabra escrita, ya no fue una visión nada más, sino ahora es una realidad. Y todo siempre se cumple en una forma sencilla. Y cuando nos damos cuenta, pero si esto ya se cumplió, ¿cómo? Así, en una forma sencillita. Ahora miren, en este mensaje titulado El Tutor y también el mensaje El Templo de Dios en la Tierra, la Casa de Dios en la Tierra, en estos dos extractos que tengo aquí, vamos a leer este primero. El Templo de Dios en la Tierra, la Casa de Dios en la Tierra, 29 de febrero del 2008, Goiânia, Brasil. Dice el doctor William Soto: Él llamará a su pueblo desde la edad de la piedra angular. Ahí estará Cristo manifestado en el día postrero, hablando a su iglesia, y le hablará también al pueblo hebreo, porque ahí estarán los ministerios de Jesús, de Moisés y de Elías, siendo operados por el Espíritu Santo en el mensajero correspondiente a esa dispensación, pues es la dispensación del reino la que se abre en la edad de la piedra angular. Por lo tanto, los ministerios de Moisés y Elías tratarán con el pueblo hebreo. El ministerio de Elías solo no podía ir a Israel. Por lo tanto, el tiempo para Dios hablar a Israel es en la edad de la piedra angular. Todo lo que estaba en Dios, Él lo colocó en Cristo. Y todo lo que estaba en Cristo, Él lo colocó en su iglesia. Por lo tanto, es a través de los ministerios, por lo tanto, es a través de los miembros de su iglesia que Cristo obraría a través de todas las etapas de su iglesia. Y para este tiempo final, tenemos la promesa de una manifestación grande. Toda la edad de la piedra angular es la etapa de adopción. Y por consiguiente es la edad en que Él estaría obrando después de las 7 edades de la iglesia. Todas las cosas que están prometidas para Dios hacer en el tiempo final, en el día postrero, que es el 7º milenio de Adán hacia acá, Él lo hará en medio de su iglesia y a través de su iglesia. Y por consiguiente, ahí colocará el instrumento que Él tenga para ser el mensajero de la dispensación del reino. Él colocaría el instrumento que corresponde a la dispensación del reino, como colocó en cada edad al mensajero correspondiente a cada edad. Ahora, sigue diciendo, y a ese mensajero lo respaldará. Así como estuvo con Moisés, estará con él. Así como estuvo con Josué, estará con él. Ahora, qué espaldarazo tan tremendo. O sea, qué ánimo, en donde nuestro hermano William ahí le dice a ese mensajero: no te preocupes, que así como estuvo con Moisés, estará contigo. Así como estuvo con Josué, estará contigo también. Miren cómo estuvo
Sansón, aquí para leerles de este mensaje, obra se ve expresada en la página 29. Sansón un día fue sorprendido en una pradera por 1000 filisteos que venían contra él. Y él buscó en el suelo y allí había muerto una mula, y tomó la quijada vieja, el hueso de una quijada, tan seca como podía estar, y arrancó detrás de aquellos filisteos, golpeándolos en la cabeza con ese hueso de mula seco, y hasta donde yo sé, ni siquiera un diente se le cayó a esa quijada. Imagínense, cuando eso uno lo da contra una piedra, una roca, y eso se pulveriza todo, pero esa quijada no. Y los yelmos de aquellos filisteos probablemente tenían 1 pulgada de grueso, y para completar, eso era gruesísimo en acero, porque en aquellos días ellos se golpeaban unos a otros con garrotes de guerra para evitar que se les golpearan en la cabeza. Pero él tomó el hueso de la quijada de aquella mula y achocó 1000 filisteos, y la quijada no se rompió. Él sencillamente se mantuvo golpeándolos, así según aparecía. Así que el resto de ellos huyó hacia la roca. Cualquiera huye. Porque si con una quijada hizo eso, imagínate si le llegan a dar una espada o algo. Así que el resto de ellos huyó hacia las rocas. Vean que estaban alejándose de él. ¿Por qué? Él lo creía. Algunas veces, para mostrarles, quiero decirles algo más. Obra sobre esa pulsación en ese momento, como hizo Josué, como hizo María Magdalena y todos aquellos. Justo en ese frugal momento, cuando algo le es revelado a usted, agárrelo. Sujétese a ello, a ese momento frugal. Y pone a Josué y a María Magdalena de ejemplo. Ese es el mensajero final y esa es la iglesia novia. Y miren, él dibuja una estrella de David allí y él escribe: agárrelo y obre cuando le es revelado. Agárrelo y obre. O sea, no es que agarrarlo y quedarse con los brazos cruzados. Y obre, como dijimos, la acción. ¿Ve? Agárrelo y obre cuando le es revelado. Ahora él ahí sigue diciendo: el Espíritu Santo a través de ese mensajero nos llevará a la tierra prometida del nuevo cuerpo y a la tierra prometida del glorioso reino milenial. Y también nos llevará en esa edad Cristo, en el arrebatamiento o rapto de su iglesia, a la casa de nuestro Padre Celestial para la cena de las bodas del Cordero. Porque la iglesia del Señor Jesucristo es la casa de Dios, el templo de Dios en el Nuevo Testamento, donde Él en Espíritu Santo ha estado morando desde el día de Pentecostés. Ahora sí, ese mensajero es el que nos va a llevar a la tierra prometida del nuevo cuerpo y a la tierra prometida del glorioso reino milenial. Entonces tiene que estar en medio del pueblo. No se puede ir porque ese mensajero no va a decir: bueno, mientras yo más rápido de esto, ya más rápido me voy. Eso lo dijo un mensajero, porque él vino trayendo las buenas nuevas, y cuando las dio, dice: más rápido me puedo ir a la casa de mi padre. Y uno dirá: pero ¿y nosotros? ¿Qué pasó? ¿No se supone que la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, que iba a venir como ladrón en la noche, era para llevarse a su novia y llevársela y raptarla? ¿Por qué te vas? ¿Por qué nos dejas aquí? Es que la iglesia novia tenía en su seno el cumplimiento de lo que él había profetizado y había hablado. Tenía en medio de ella, y ella sin darse cuenta: pero si aquí está mi Redentor, mi Salvador, el que me va a llevar a la casa de mi Padre Celestial, uno de entre la familia, uno de en medio del pueblo. ¿No lo cumplió así él en la primera venida? Claro que sí. Y uno lee las Sagradas Escrituras y hasta cualquier persona puede decir: sí, Jesús fue el Mesías. Pero porque eso está bien ordenadito allí, y están los pros y los contras,
y están los que se pusieron a favor y están los que se pusieron en contra, y cualquiera mira la escritura y dice, no, yo estoy al lado de este acá, yo no voy a estar en contra de Jesús jamás. Y ahora, ¿a favor de quién usted está? Porque así es fácil encontrar ya todo planchado ahí, toda la obra hecha, así cualquiera llega al final y a la meta. La prueba es ahora, cuando se está llevando a cabo y se está haciendo la historia, ahí es que se sabe quién es quién. Porque él dijo que lo que usted está haciendo hoy, lo hubiese hecho en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Jesús y en todos los tiempos. Hubiese actuado igualito. Si usted es un creyente hoy, allí era uno de los creyentes también. Si usted hoy es un burlador, allá era también un burlador. ¿Ve? Todo es sencillo. Ahora miren, en este otro mensaje que les cité ahorita, el tutor, el Espíritu Santo, que fue el 19 de diciembre del 2015, en Calley, Puerto Rico, él ahí nos dice que Dios me los bendiga y les guarde, y sepan que tenemos una promesa que le fue mostrada al reverendo William Branham, la visión de la carpa, en donde estará manifestado Cristo en Espíritu Santo en medio de su iglesia y estará cumpliendo cosas que él ha prometido llevar a cabo. Estará cumpliendo la tercera etapa, que es la etapa de la palabra creadora siendo hablada, en donde habrá una manifestación plena de Dios. Esa será la manifestación más grande de Dios por medio de su Espíritu en medio de su pueblo. La manifestación más grande. Y uno dice, pero es que todo se ve tan sencillo. Miren, se está dando nada más y nada menos que la fe de rapto. Pero ¿cómo? Por eso es lo más grande. Porque eso es lo que los profetas y justos desearon ver, escuchar, oír, creer, para obtener esa promesa, pero no les fue permitido. Miren, Enoc, dice el hermano Branham, que él recibió la fe de rapto. O sea, él escuchó los truenos. Por consiguiente, allí vemos lo que le sucedería a una persona con fe de rapto. Lo raptaría, vivo. Y eso estamos representados ahí nosotros. Por lo tanto, si Enoc fue raptado, nosotros seremos raptados también. Y nosotros seremos llevados a la casa de nuestro Padre Celestial. Ahora miren, él dice, en este mensaje, la simiente no hereda con la paja. Ahí en la página 11. Él dice, mi palabra, pero el que oye mi palabra, entiende mi palabra, y creyere en aquel que me envió, tiene vida sempiterna, y no vendrá juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Sí, Señor. Aquí en este gran misterio del Dios dándose a conocer, entender de cómo Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así, de cómo Él y el Padre eran uno, de cómo los grandes misterios del cumplimiento de Dios tomando y trayéndose a sí mismo, manifestado en la edad de seres humanos y en la corriente de los seres humanos y en la compañía de seres humanos, para hacer su palabra manifestada en el día, en la salida oriental del sol, y hacer la misma cosa cuando el sol se pone en el oeste, manifestándose a sí mismo en una iglesia novia, la palabra hecha manifiesta. ¿Ve? Será el que entendiere, eso es, conocer, que le ha sido revelado a él de aquel que me envió. Tiene vida sempiterna y no vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Y miren el escrito que él hace, que les deja allí atrás. Él escribe, el rapto es solo para los que tienen la revelación. El rapto es solo para los que tienen la revelación. Y la revelación está viniendo por medio de la enseñanza bajo carpa, porque fue prometido que ahí es que se daría a conocer ese misterio del séptimo sello, del misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, así como fue en la primera venida del Señor. Vean, se requería recibir la revelación de lo alto, y el que no tenía esa revelación, pues no obtuvo los beneficios de la primera venida del Señor.
Y para obtener los beneficios de la segunda venida del Señor, se requiere obtener la revelación de lo alto. Y esa revelación y esa fe la trae la venida del ángel fuerte de Apocalipsis capítulo 10, trayendo a la iglesia novia esa fe de traslación. Dice en la página 212 y la 104 del libro de los sellos que la iglesia todavía no ha tenido un avivamiento, no ha tenido un despertamiento. Dice, se necesitan esos 7 truenos para despertarla. Él lo ha prometido, lo mandará. Y también dice que no, dice, la iglesia no tiene esa fe de traslación. Dice, apenas tenemos suficiente fe para sanidad divina. Se necesitan esos 7 truenos, ¿ves? Porque ahí es que está contenido ese misterio. Ahora ahí sigue diciendo, esa será la manifestación más grande de Dios por medio de su Espíritu, en medio de su pueblo, en donde cumplirá las cosas que faltan por ser cumplidas y nos dará la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Es bajo esa manifestación final, y dice que es la más grande, que estaremos recibiendo esa fe de traslación. Así que continuemos recibiendo esa fe de traslación, esa fe de rapto, para que pronto se cumpla en cada uno de nosotros esa promesa y obtengamos así ese cuerpo eterno y glorificado. La manifestación más grande, los ángeles del Hijo del Hombre, Moisés y Elías. Esa es la manifestación más grande que Dios ha enviado a este planeta Tierra luego de Jesús. Porque en esta manifestación está la manifestación del espíritu ministerial de Jesús por segunda vez, de Moisés por segunda vez o por tercera vez si contamos a Jesús, y de Elías por quinta ocasión. La manifestación más grande, los ángeles del Hijo del Hombre, Moisés y Elías. Lo escribí el tema en el camino, así que ya venía con tu tema. Siempre tengo una libretita, me decía Benji. Dime, Benji, siempre tengo una libretita para que anotes. Ahora la libretita ahora entra en función. Y para cada uno de nosotros también. Dice él en un escrito que hay una libreta que escribe que la libreta o el papel y el bolígrafo es la memoria extendida. Escribe él allí. O sea que todas esas cositas pues son de ayuda para nosotros en este tiempo final, que nos han puesto a escribir y a estudiar, y verdaderamente ahí cabe como anillo al dedillo a la palabra enseñanza. La enseñanza. Todos unánimes buscando, leyendo, como leí en el extracto del videíto que preparamos en la carpa, no sé si lo vieron, y leí un extracto allí en donde el hermano William decía que eso es un hombre ungido con el Espíritu Santo, que puede tomar lo que dijo aquí, lo que dijo aquí, lo que dijo aquí, lo que dijo aquí, y sobre el tema del rapto, y coloca la palabra bien. Y alguien puede tomar todo eso también y no va a producir lo mismo que este que está ungido por Dios, por el Espíritu Santo. Toma eso mismo, pero lo coloca bien y hace el efecto. Ahí es que está el misterio. Pero miren, ya no es un misterio. Lo que tenemos que identificar es el hombre, y cuando lo identificamos, ¿sabe cuál es el misterio? Que es el Espíritu Santo el que está haciendo esa labor, que es la columna de fuego a través de él que lleva a cabo esa labor, y la palabra se encarga de todo. Así que Dios me los bendiga, Dios los guarde, y conscientes que estamos viendo la manifestación más grande, los ángeles del Hijo del Hombre, Moisés y Elías. Hoy, viernes 26 de septiembre de este año 2025, aquí en Saltillo, México. Con nosotros el misionero Miguel Bermúdez Marín, ya para continuar y ya seguir hacia Monterrey, y mañana a las 6 de la mañana estaremos ya tempranito conectados con Puerto Rico, y luego tener la porción de la palabra correspondiente para mañana, y luego el domingo también. El domingo podremos empezar antes, ¿verdad?
porque ya todo el mundo llega bien temprano. Podemos empezar a las 9 de Puerto Rico, que son las 7. Si la gente, los hermanos llegan bien temprano, nos vamos a hacer esperar hasta... Ya son 3 días de madrugada. Pero si se pasan en la semana muchos madrugando por el trabajo. Así que 3 días más. ¿Y para quién? O sea que vale la pena madrugar. Bueno, Dios los bendiga. Ha sido un gran privilegio para mí estar acá y también con mi esposa Sara, los que me acompañan también, estar acá con ustedes y compartir estos momentitos alrededor de la palabra. Que Dios les bendiga y les guarde, y con nosotros el misionero Miguel Bermúdez Marín. Muchas gracias. Cuando tú ves al mundo en contra de Israel, y más marcado ahora, ahora es cuando está en la etapa, en la encrucijada, ahí como en lo, vamos a decir, en lo decisivo. Porque si Israel logran destruirlo, echa a pique todo el programa divino. Importancia de Israel, el mundo. Si el mundo supiera la importancia de Israel, vamos a decir, es como la vida del planeta Tierra. Vamos a decir, la vida del ser humano. La vida del ser humano viene a ser el alma. El alma es la vida, es el alma. Es ahí donde lo que en realidad es la persona. Como cuerpo, es el alma. Sin el alma, pues el ser humano es lo que es la esencia de la persona. Y el planeta Tierra, sin Israel, no estaría existiendo. No tendría sentido. El planeta Tierra, como nación, pues, sin Israel, no existiría el mundo. Uno puede hablarlo así. Si las naciones supieran eso, estuvieran todas más bien a favor. Mira, ¿qué le costara? En vez de estar todas en contra y tratando de que se haga un Estado palestino. Pero lo que le están haciendo ahí es, le están, vamos a decir, cuando tú le das un premio a alguien, o sea, están premiando a los de Hamás, dándole y haciendo un Estado palestino. Porque no son los de Gaza, no son la civilización, es ese grupo terrorista. Entonces, al hacer un Estado palestino al lado, justamente al lado del lugar donde salieron todos ellos, hicieron esa masacre el 7 de octubre. Un ejemplo puso, yo creo que alguien, es como decir que después del 11 de septiembre colocaran a Al Qaeda al lado allí de Estados Unidos. Que pantalones, o sea, le vas a poner al sitio terrorista ahí al lado. Ahora, ¿por qué no todos los países se unen y se meten todos a Gaza y sacan a los que están secuestrados? Ya no debería haber nada. No debería haber nada a estas alturas. O sea, que por uso de razón. No, que la guerra, pues, en toda guerra hay muertes y hay situaciones. Además, ¿quién empezó primero? ¿Quién le manda a hacer lo que hicieron? Entonces pensaban que iban a hacer todo y Israel se iba a quedar con los brazos cruzados. Se metieron con el que no se tenían que meter. Y hasta que no salgan los que están ahí, no se va a quedar quieto Israel. Eso téngalo por hecho. No importa que le den la espalda las naciones. Eso no tiene sentido, no tiene
no tiene valor para Israel, ni tampoco para Dios, porque Dios no le dará la espalda nunca a Israel. Y es mejor tener a Dios de nuestro lado que tener a las naciones de nuestro lado. O sea, es mejor tener a Dios y no a las naciones. O sea, es mejor tener en contra a las naciones y a Dios a favor. Y no a favor las naciones y en contra al Dios verdadero. Si las naciones supieran la importancia que tiene Israel, estuvieran pidiendo clemencia, arrodillados, hincados a Israel como nación. Porque ya hay una promesa, ya fue hablado en Isaías, en Zacarías, en donde las naciones estarían yendo a Israel, a Jerusalén de año en año. Miren, ya todo eso está hablado. O sea que por más que se pueda parar un presidente a decir, incluso indirectamente lo dijo, que si ellos tuvieran la bomba atómica, le tiraría una a Israel. Ya para Dios eso está hecho, porque lo habló, y eso les he contado, y no sabe que el que va a desaparecer es él y su país. O sea que cada uno va hablando lo que va a recibir. Y ahora es que se está poniendo en la ONU divina, para ponerlo en contexto del lenguaje humano, quién va a permanecer y quién no, quién entrará al reino milenial y quién no. Si las naciones supieran que con esto ellos están decidiendo su futuro, están decidiendo si entran o no entran al milenio. Cada uno va a luchar por lo que va a recibir. Unos luchan el juicio y otros luchan la bendición. Nosotros estamos abogando de abogar, abogando por Latinoamérica. Y estaremos luchando por que la América Latina reciba las bendiciones y entre al reino milenial. O sea que la lucha por el pueblo latinoamericano, que son los escogidos, y su mensajero es que reciban las bendiciones, reciban al enviado para que entren al glorioso reino milenial. Y se cumpla así en Israel lo que fue prometido en las Sagradas Escrituras, que desde Israel se iba a gobernar el mundo entero. Y cuando uno ve todo eso y todas las escrituras y todo lo que está pasando en el mundo siendo cumplido, y ve todo lo que está pasando con Estados Unidos, ve el reino del rey del norte, Rusia, cómo está también, y esas guerras por aquí, guerras por allá. Ahora ese enfrentamiento que hay en Venezuela, que por lo que se ve va a ser una invasión, o a las buenas o a las malas. Dios permite todo eso porque hay una palabra hablada y va a usar los mecanismos del mismo mundo, del mismo reino de los gentiles para que esa palabra se cumpla. O sea que ahora vino a ser Puerto Rico Qué casualidad. una isla estratégica para los Estados Unidos. O sea, se puso como un punto, para el enemigo se puso un punto de amenaza, ¿sí? O sea, y ya viene a ser un blanco, porque el más cercano ahí pues, es Puerto Rico, pero se habló la palabra, y si tiene que también reflejarse en eso, mostrarse que va a ser desmantelado ese régimen que hay ahí, y que sea de esa isla, pues amén. Amén, Señor. Amén. Porque la palabra fue hablada. Y nosotros no le tenemos miedo a hablar lo que está en las Sagradas Escrituras. No podemos irnos en contra de la Biblia. O sea que cualquier predicador puede en el tiempo de Jesús hablar en contra de Jesús o de Juan el Bautista, el tome y dame así, hablándole en contra de Jesús como mensajero, como el Mesías.
Pero ¿por qué ellos no se ponían a hablar en contra de Caifás y del sumo sacerdote y de los líderes religiosos de aquel tiempo? No tenían, en Puerto Rico le dicen babilla, no tenían los pantalones en su sitio para hablar en contra de lo que ellos mismos sabían que estaba mal. Ahora, para tirarle a Jesús, así cualquiera. Si ese es un simple carpintero, vamos a hablar en contra de él. O de Juan el Bautista. Pero los que tenían la palabra en su boca, vean, el precursor, no le temblaba la mano cuando decía generación de víboras. Y le hablaba duro. No le hacía caso a eso. Bueno, hay un animal, el más bajo de la tierra, del animal creado, creo que es el sapo. Por no decir uno más bajo. O sea, a esos animales él no le hacía caso. Más bien a lo que vino, igual Jesús. Él no le hacía caso a esos que hablaban en contra de él. Pero los líderes, allí al sumo pontífice y todo eso, les hablaba de sepulcros blanqueados y le decía también, en una ocasión le dijo Jesús, ve y dile a esa zorra, que le digan, así un hombre del pueblo, le diga a un líder así. Cualquiera dirá, ese no tiene respeto. Pero mira, si era una zorra, era un animal. La raza de la serpiente, mira por dónde va, esa línea de la serpiente, el sendero de la serpiente. Hoy se tocó algo que casi por poco se abre algo allí, porque esa raza de la serpiente, esa línea, esa parte que el hermano Branham iba a hablar, que iba a decir, voy a exponer nombre, voy a hablar de rastro de la serpiente. Incluso habló de que lo iban a traicionar personas cercanas a él. Habló muchas cosas allí, pero vean, Dios no lo permitió. Y miran, hablando eso en el carro, tuvo el accidente y Dios se lo llevó. Era el momento para irse, no podía él traer eso en su tiempo. Pero miren, hoy se habla claramente, se señala las naciones que están incorrectas, se señala y se dice, Israel es mi hijo, mi primogénito. Se habla de una iglesia novia preparándose para el rapto. Se habla de la bestia, de la imagen de la bestia. Se menciona quiénes son también. Se dice todo con nombre y apellido. Y vean que nadie tiene los pantalones en su sitio para hacerlo. Solamente el enviado de Dios. Amén. Amén, amén. Y los que están por ahí tirando piedritas. No, que él está haciendo esto. Una piedrita. Y parece nene chiquito. Porque ese que está allí está haciendo esto. Porque eso no es así. ¿Okay? Y tú les ves ahí con... Uno le da lástima. Y ya el hermano Branham dice que ni lástima dan, pero humanamente pues uno lástima le da a todos ellos porque no están conscientes de lo que Dios está llevando a cabo y están con el velo puesto. Y lo que hacen es que están trabajando para lo que van a recibir. Cuando uno ve todo eso, oye, es un speech un poquito así a la ligera de todo lo que está pasando, pues más debemos de estar agarrados de la palabra, del mensaje, agarrados de la enseñanza bajo carpa, que esa fue la que nos fue dicho, que siguiéramos la enseñanza bajo carpa, porque iban a venir momentos difíciles en donde se iban a levantar lobos rapaces, y como dice la Escritura, que el diablo ha descendido con gran ira sabiendo que le queda poco tiempo. O sea, viene como león rugiente el diablo, también, ¿ves? Imitación también. Y puede engañar, dice, si fuera posible a los escogidos. Pero no es posible porque nos fue dicho y fue preparado el terreno con los mensajes del reverendo William Branham y el doctor William Soto, en donde nos decía, digan lo que digan las cintas. Escuchen el mensaje tal y como es traído. Y cuando llegue esa etapa, él nos venía preparando. Tengan las pantallas, tengan buen sonido, tengan en sus auditorios la conexión con Puerto Rico. O sea que todo, él lo estaba ya
anunciando para que el pueblo no se desviara y se enfocara en el cumplimiento de la visión de la carpa. Esa era la directriz. Pero vean ustedes que al final siempre hay estos listos que tratan de jalar al pueblo y desviarlo, lo cual el único que puede hacer eso es el enemigo. O sea que cuando usted ve eso, pues eso es San Mateo 7, guardado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Esos son los lobos rapaces que vienen con mucho aparente conocimiento del mensaje y diciendo yo tengo tantos años aquí, ¿cómo va a venir ese muchachito a decirme lo que tengo que hacer? Pero vean, cuando Dios cumple algo, la mayoría de las veces las cumple en la forma distinta como la persona estaba pensando. O sea, podríamos decir, exactamente como usted está pensando, así no es. O sea, y eso es lo que ha pasado en este tiempo. Se le fue la vista que tenía en el mensajero, porque él se fue, Dios se lo llevó. Y entonces cuando lo vienen a buscar otra vez, no, es que él no puede estar acá, ese ministerio no puede estar ahí, él está allá. Porque lo que estaban siguiendo era un hombre, no a la columna de fuego. Y ya nos fue dicho, conéctese con la carpa. Amén. Conéctese con la gran carpa catedral. Qué difícil ahí eso. Un ministro hoy es tan sencillo y tan fácil seguir la dirección de la columna de fuego. Busque qué fue lo que dijo el precursor, busque qué fue lo que dijo ese poderoso mensajero que vino y que dijo en sus mensajes. Cuando eso esté en cumplimiento, que ya la carpa esté levantada, conéctese ahí. Eso es todo. Pero ven, rechazan la manera provista por Dios para cumplir esa profecía. Pero los escogidos, los hijos de Dios, iban a estar viendo que aunque al principio se veía un poco todo nublado, como cuando le mostraron un cuadro a una persona, un cuadro, y cuando le muestran un cuadro ve como una turbulencia y mucho revolú en ese cuadro. Y cuando la persona se aleja o algo así fue, la pintura era de ángeles. Y aparentemente al principio se veía una turbulencia cuando nuestro hermano William se fue. Esto se ve todo un desastre. No sabemos para dónde vamos a coger. Pero miren, cuando miramos de lejos, vemos la carpa y lo primero que nos dimos cuenta es que ahí están los ángeles. Pero si es que los ángeles están ahí, los ministerios de Moisés y Elías están ahí. Ahora veo el cuadro bien, veo la pintura bien hecha ahí, la carpa, los ministerios de Moisés y Elías. Espérate, aquí falta algo, aquí falto yo, espérate. Y se mete dentro de la visión y viene a ser parte de la pintura, viene a ser alguien que Dios se le dio el pincelazo para estar ahí con los ángeles segadores. Y esa es la bendición tan grande que nos ha tocado a cada uno de nosotros. Que Él con su pincel nos ha pintado en su gran pintura. Somos los que Él dijo que en el fin del tiempo estarían recibiendo esa gran bendición. Por eso usted cuando ve todas esas cosas y ve todo lo que Dios está llevando a cabo, agárrese bien, porque vendrá un sacudión duro para la iglesia, lo cual tenemos que estar firmes para cruzar el Jordán en seco. No queremos estar aquí cuando los juicios divinos, pero antes de eso hay una prueba grande y esa prueba queremos pasarla también. Y la vamos a pasar, porque no estamos aquí para después al final no llegar. Estamos aquí para llegar. Porque si usted es un vencedor,
Porque usted dice, sí, yo soy un vencedor, Amén. pero por cualquier cosita está quejándose. Pero ven acá, tú no dices que eres un vencedor. Si eres un vencedor es que vas a llegar. Un vencedor viene de la palabra vencer, de victoria, no de derrota, no, es un vencedor. Por lo tanto, vamos a llegar a la meta. Y aunque esté el mundo así, con todas esas diferencias de los líderes políticos, hay un pueblo que se está preparando en unión para establecer ese glorioso reino milenial aquí. O sea, establecer el reino del Mesías. El reino del cual usted y yo somos parte. Amén. Sí. Amén, amén. Bueno, que Dios les bendiga. Amén. Vine que me iban a dar algo y miren, salimos hablando aquí. Gracias, Señor. Pero ¿de qué uno va a hablar? Sí, lo que estamos deseando es que ya Dios nos transforme. Amén, Señor. Amén, amén. Miren, usted se mira y usted dice ya, a veces dice ya no aguanto más. Hay tanta lucha. Y todos los días una lucha más. Y otro día otra lucha más. Y a veces uno dice, va a seguir. Pero vean, todo eso es moldeando el carácter de usted. Y ahí es que le probamos al mundo que sí se puede. O sea, al final cualquiera dirá, no, lo que pasa es que yo pasé esto y pasé esto. Espérate un momentito, vamos a... Tráeme a fulano acá. Póngale la película de él. Y ahora, y si se pasó 5 o 6 veces peor que yo y ahí está. Y pasó cada prueba. O sea, no va a venir excusa al final. No es que yo no podía, no es que era difícil, no es que tal cosa. No, o sea, no hay excusa para eso. Porque va a haber un pueblo y un grupo que ha pasado y seguirá pasando por pruebas y luchas, que al final lo que se merecen es nada más y nada menos que su transformación. A estos los voy a transformar, porque han sufrido conmigo. Dice él que él dejó un sufrimiento para el final, para la novia. O sea, Jesús no pasó todo el sufrimiento. Él lo dividió con nosotros. Y uno dice, pero ¿cómo va a compartir sufrimiento? Bueno, nos dice que si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Pues entonces no espere que todo el tiempo sea villas y castillas, sino que hay momentos de sufrimiento, pero hay momentos también de alegría. Y los momentos de alegría los disfrutamos. Y nos agarramos de esos momentos de alegría. Y cuando vienen momentos de problemas, de situaciones, también decimos, Señor, todo obra para bien. Como decía Job, ¿eres que decía? Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre del Señor bendito. O sea, uno glorifica a Dios por todo. No importa la situación. Por lo tanto, aprovechemos siempre el tiempo, todos los días de nuestra vida y haciendo lo máximo para que después nos diga, yo pude haber hecho más aquel día. Yo pude haber esforzado, me hubiese esforzado más ese día. Y lo que hice fue algo que no trascendió a la obra, sino que cada día lo aprovechamos bien, porque la vida es tan corta en este tiempo, más corta que en el tiempo pasado. Cuando tú vienes a ver, miren, ya estamos ya en Navidad. Y si está en Puerto Rico, ya empieza a escuchar cosas de Navidad desde agosto, final de septiembre. Es que el puertorriqueño, yo no sé qué, y todavía en enero y en febrero todavía dicen, las octavitas. Oye, pero ¿cómo que las octavitas? Hay sitios que empieza allá y termina. Ya están en las tiendas allá vendiendo cosas de Navidad. Y apenas estamos todavía ni saliendo de septiembre. Que incluso dicen las Navidades en septiembre. ¿Verdad? O sea que son marcas, o sea, les gusta, si lo dejaran todo el año en Navidad. Bueno, para los escogidos de Dios todo el año en Navidad. Porque la verdadera Navidad sabemos cuál es. Por lo tanto, pues adelante, siguiendo al Señor todos los días de vuestra vida y aprovechando el tiempo al máximo en todo y que Dios los use grandemente. Dios está usando
a muchas personas en este tiempo final, en labores que quizás esas personas ni se imaginan. Pero es mejor dejarlas así calladitas para que el enemigo no haga daño y ellos puedan seguir llevando a cabo esa obra. Amén. Oren mucho por esas personas que quizás usted no sabe quiénes son, pero ya saben que hay personas que están llevando a cabo una labor. Que no mencionamos porque aquí no mencionamos para que se lleven la gloria aquí. La gloria se la llevan allá, los galardones allá. Para que después digas, pero tú eras el que hiciste todo eso, o ayudaste a esto, a lo otro. Sí, pero yo no sé, llego a saber, pero sabe que yo oré por ti. Él nos dijo que oráramos por personas que estaban trabajando en la obra y yo estaba orando entonces por ti. O sea que tengo parte ahí. Amén. Y seguiremos orando por esas personas para que Dios las siga usando en toda la América Latina, el mundo entero, y se cumpla lo que Él prometió. Porque hay labores que se van aumentando en personas, porque dice que al que más, o al que más les dado, más le será demandado. Por ejemplo, le dio 5 ciudades a uno, y a otro que le dio 1 y no hizo nada, pues sabía cómo era él y prefirió guardarlo. Vean, mira, le quitó ese 1. No se lo dio el que tenía 2 o 3, se lo dio el que tenía 5, el que tenía más. Y por lo tanto, se va a ir aumentando la labor y van a ver que llegará el momento en que todos los escogidos tendrán una labor importante antes de irnos de esta tierra. Amén, Señor. Amén. Pero siempre comienzan, esa labor comienza con 2 o 3. Y quizás ellos mismos ni se imaginan, ni saben lo que Dios está llevando a cabo con ellos. Pero es mejor así que no sepan y que se queden así como que es algo normal para ir por protección de ellos mismos. Pero llegará el momento en que todos y cada uno de los escogidos tendrán una labor muy importante, en donde Él dijo que iba a llenar unos cuantos vasos y iba a sacudir este mundo. Y no va a ser un sacudión para, como cuando uno sacude un árbol de fruta, para que caigan ahí a ver si caen 2 o 3. Ese no es ese sacudión, es un sacudión divino y un sacudión físico también. O sea, todo se va a estremecer. Por lo tanto, que Dios nos ayude y que Él sepa que estamos en sus manos. Amén. Para que Él nos use sin limitaciones. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Amén. Y se convirtió esto ya Gracias, Señor. en una plática un poquito extendida. Y les decía que estaba estudiando para mañana, pero si temprano, no, para mí ya es tarde. Pero ya adelanté algo aquí de lo que mañana se iba a hablar, porque hay mucho trabajo y yo deseo que lo que me quede en esta tierra, yo lo aproveche al máximo. Amén. Amén. Porque así como el hermano Branham decía, sé que mis días sobre esta tierra no son muchos, y él aprovechaba el tiempo al máximo, o sea, no con cosas que no trasciendan, sino que cada paso que uno dé, uno esté meditando en el programa divino y que sea para el adelanto del reino. Que Dios nos ayude Amén. a el tiempo redimirlo bien, usarlo bien y así dar cuentas al final bien. Amén. Por lo tanto, mañana pues esperamos que en ese tema, una vez más, creo que es el tema de mañana, una vez más. O sea, es como ahí mismo en esa ocasión, cuando Sansón, entre todas las guerras que tuvo, vean allá al final, sin su vista le habían sacado los ojos, y él ya ahí con ese espectáculo que le tenían allí, que él estaba haciendo aparentemente para ellos un show, vamos a decir, ahí lo tenían a él.
pero ya le estaba creciendo, o le había crecido en ese tiempo, su cabello. O sea, esas 7 que dejas, o sea, del que se lo cortaron hasta ese momento, le creció. Y era lo que ellos no se imaginaban. Ahora él ahí dice, Señor, por mis 2 ojos. Uy, ya eso es por los ministerios de Moisés y Elías. Amén, amén. Y vean, volvió nuevamente el Espíritu de Dios allí. Y ya ustedes saben esa historia. Por lo tanto, Moisés y Elías, en el fin del tiempo, dirán, por mis 2 ojos, estremece este mundo. O sea que ese ministerio es el que va a ponerle fin al reino de los gentiles. No pudo ocurrir en tiempos pasados. Se trató Dios ahí, en cada mensajero trató hasta donde Dios le permitió, pero no fue en su tiempo. Es en el tiempo de los 2 ojos. Él dibujó en un dibujo un ojo, un ojo, un ojo, un ojo, un ojo. Y cuando llegó a la piedra angular, él dibujó 2 ojos. Si es por mis 2 ojos, no podía ser por este, ni por este, ni por este, ni por este. Tiene que ser por el tiempo donde estén los 2 ojos. Los ministerios de Moisés y Elías. En ninguno ministró, en el mensajero, no ministró con un ministerio doble. Es en la edad de la piedra angular donde se ministra con un ministerio triple. Y cuando él desea operar un ministerio, también lo puede operar, que haya operado en el tiempo pasado. O sea que, como el Espíritu Santo es el que está ahí operando, ese ministerio pues puede operar el ministerio que él desee. Primero podrán ver a Elías, luego podrán ver a Moisés y luego podrán ver a Jesús. O los 3 a la vez. Por lo tanto, eso hay que vigilarlo. Y ahí podemos ver ese ministerio obrar en todos los tiempos. Bueno, que Dios les guarde y les bendiga. Amén. Ya, todavía no he agarrado lo que me iban a traer. Eso pues, de todo lo que se ha hablado de ese establecimiento del reino y lo que se ha hablado también de los escogidos de Dios aprovechando el tiempo, redimiendo el tiempo. Y se ha hablado también de los 2 ojos, miren, de todo lo que se habla en una plática. Sí. Se recorre muchos temas, muchos tópicos. O sea, no nos encajonamos en un solo sitio o en un solo tema, sino que hablamos de todo. Y al final, pues lo que vemos es que es un trabajo, una labor que está haciendo el mensajero con los escogidos para establecer ese reino glorioso, ese reino y trono de David. Porque esa es la finalidad de todo lo que estamos llevando a cabo. La finalidad es sentar al hijo de David en el trono de David. Sí, Señor. Y ustedes son parte de ese gran equipo que está brazo a brazo con el hijo de David para sentarlo en el trono y reino del Mesías Príncipe. Amén. En Jerusalén, amén, la cual será la capital del mundo entero. Amén. Como yo decía, le guste o no le guste, van a tener que chuparse a Israel todo el tiempo, porque como el lema, yo le dije el lema, pero jamás van a destruir a Israel, pero jamás será destruido. O sea que ahí no hay quien despinte esa palabra. Amén. Y todo terrorista también será destruido. Porque en el reino milenial no se vendrá con pañitos tibios. El bendito, que si bendito aquí, no, que si. No, ahí las leyes son con mano y vara de hierro. O sea, ahí no es con cosas así de pasarle la manita. Se hacen las cosas como tienen que hacerse. ¿Y el tema?
todo ese establecimiento de ese reino mesiánico. O sea, es la obra del séptimo sello, lo que hablamos hoy. Vean, todo eso va con todo esto que hemos hablado. Sería el establecimiento de ese reino mesiánico allá en Israel, en donde Israel es el eje central, la parte principal de ese reino. Por supuesto, como nación, como reyes, pues nosotros somos los principales ahí. Esos que están y estarán ahí en ese reino, aquí están. Amén. Grupo y también en los demás países. Es el pueblo que está preparándose para ese glorioso reino milenial. Amén. Los escogidos preparándose para el establecimiento del glorioso reino milenial. Amén. 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 Que Dios les bendiga Amén. y les guarde a todos. Amén. Dios les bendiga. mi Señor. Amén. Con temor y temblor y con reverencia ante tu presencia venimos, Señor, para escuchar tu voz en tu ángel mensajero que está en este tiempo en el trono de Dios, que está en este tiempo en el templo de Dios. Es una voz divina, la voz que nos da vida. Por eso en este tiempo, para ser transformados, aquí estamos, Señor. Es una voz divina, la voz que nos da vida. Por eso en el milenio la estaremos oyendo y por la eternidad.
tembló y con reverencia ante tu presencia venimos, Señor, para escuchar tu voz en tu ángel mensajero que está en este tiempo en el trono de Dios, que está en este tiempo en el templo de Dios. Es una voz divina, la voz que nos da vida. Por eso en este tiempo, para ser transformados, aquí estamos, Señor. Es una voz divina, la voz que nos da vida. Por eso en el milenio la estaremos oyendo y por la eternidad. Por eso en el milenio la estaremos oyendo y por la eternidad.